Muy buenas tardes, amigas y amigos. Una vez más, agradeciendo a Dios nuestro Señor su presencia cada día a través del Espíritu Santo para permitirnos realizar este programa dedicado al mundo del trabajo. Gracias a Dios, clemente y misericordioso. Gracias a ustedes también, amigas y amigos, que nos permiten entrar en sus hogares. Gracias a la compañera Desi, que nos acompaña aquí, como siempre, en este programa del mundo del trabajo. Desi, buenas tardes. Buenas tardes, líder. A iniciar nuestro programa, como siempre, claro, con la lectura del Evangelio. A Dios, sí. Estamos hablando del 32 domingo de tiempo ordinario que la Iglesia nos presenta. Y damos inmediatamente la primera lectura, que es la lectura del segundo libro de los Macabeos. Macabeos 7, capítulo 1, 2, 9 y 14. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey lo hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretenden sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes de quebrantar la ley de nuestros padres. El segundo, estando para morir, dijo: Tú, malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Después se divertían con el tercero, invitando a sacar la lengua. Lo hizo enseguida y alargó las manos con su gran valor y habló dignamente. De Dios las recibí y por sus leyes la desprecio. Espero recobrarlas del mismo Dios. El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió torturaron de todo semejante al cuarto, y cuando estaba para morir dijo: Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y de salmos responsoriales, el Salmo 16, versículos 1, 5, 6, 8 y 15. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes. Dios mío, inclina el oído y escucha mis palabras. Guárdame como las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme, y con mi apelación vengo a tu presencia. Al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. La segunda lectura que nos presenta la Iglesia para este 32 domingo del tiempo ordinario es la lectura del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, 3, 5. Hermanos, que Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, les consuele internamente y le des fuerza para toda clase de palabras y las obras buenas. Por lo demás, hermanos, reciben por nosotros para que la palabra de Dios siga el avance glorioso que comenzó entre ustedes y para que nos libre de los hombres perversos y malvados, porque la fe no es de todos. El Señor, que es fiel, les dará fuerzas y le librará del maligno. Por el Señor estamos seguros de que ya cumplen y seguirán cumpliendo todo lo que les hemos enseñado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y tengan la constancia de Cristo. Eso es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Evangelio de hoy, mañana sábado, mañana domingo, por favor, es el Evangelio que nos presenta de San Lucas, capítulo 20,
versículos 27 al 38. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásate con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los 7 hermanos murieron sin dejar hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Eso es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La meditación la hacemos de la revista católica Rayo de Luz, que nos dice lo siguiente: las lecturas de este día nos conducen a reflexionar sobre el valor de la vida en todas sus dimensiones, en el presente y en el futuro. Vivimos anclados en el presente, cargados de distracciones, compromisos, expectativas y en menor o mayor medida de sufrimientos y angustias. Pero ¿tiene sentido todo esto? La vida no tiene desperdicio si la sabemos llevar a la luz de la fe y descubrir que en este itinerario de la vida nos acompaña el Hijo de Dios, si es que le permitimos estar a nuestro lado y caminar iluminados por su presencia hasta alcanzar el punto donde concluya nuestro transitar en este mundo. Ese momento culminante de llegar al lugar de nuestra procedencia, al encuentro con el Creador, y sin temor a decirlo, será cuando cerremos los ojos a este mundo, pues la única certeza que tenemos al momento de nacer es que algún día vamos a morir. Nuestros cuerpos serán sepultados, pero el Espíritu que mora en cada uno de nosotros, por el poder de Jesucristo resucitado, vuelve a casa. No moriremos si confiamos en que el fiel de la vida, y al final de la vida, abriremos los ojos en el cielo y nos encontraremos con Jesucristo, que pagó la deuda de todos nosotros, de nuestros pecados. No desperdiciemos el tiempo en cosas triviales. Preparémonos para alcanzar la vida eterna, porque Jesucristo no es un Dios de muertos. Él es nuestra garantía y el modelo que no escatimó esfuerzo para predicar la justicia, defender a los desposeídos, levantar a los marginados de la inmundicia, de la prisión de leyes aplicadas de acuerdo a los intereses particulares que limitan la libertad y fomentan la exclusión social. No se sumó Jesucristo a esa realidad, la enfrentó con firmeza, humildad y valentía, consciente de las consecuencias que sufriría. La profunda convicción de los 5 hermanos macabeos de que la verdadera vida no está en este mundo es un testimonio de que la vida no nos pertenece si está en este mundo, y para ganarla sabemos entrar por la puerta estrecha, que es la puerta que nos lleva al encuentro con Cristo resucitado, Rey de la verdadera vida. Jesús es el Rey de la verdadera vida
y nos llama a nosotros a luchar por la justicia social. Nos llama a nosotros para defender a los más pobres, a los más necesitados. Nos llama para hacer cada día, cada esfuerzo para decirle no a este sistema de injusticia y de explotación, no a este sistema donde los seres humanos no estamos viviendo con dignidad, donde no se respetan los derechos, las leyes fundamentales de la vida del hombre y de la mujer. Señor Jesús, danos la gracia de vivir cada día como si fuera el último en este mundo. Tener presente que aquí hoy estamos transitoriamente y que debemos cada minuto pensar y actuar para alcanzar la verdadera vida, que es estar contigo y con los que nos precedieron. Amén, amén. Amén. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes. Por favor, quédese con nosotros. Bien, amigas y amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en este programa dedicado al mundo del trabajo, los trabajadores. Gracias una vez más por estar con nosotros. El jueves pasado, la Confederación Autónoma Sindical Clasita CAS, que tengo el honor de ser su presidente, dio una rueda de prensa. Convocamos a la prensa y en ese encuentro, que aprovechamos para agradecerle la cobertura que nos dieron, radial, la cobertura por escrito, a los medios televisiva que nos dieron esa cobertura, donde nosotros fundamentalmente le pedimos al señor presidente que intervenga ante el conflicto que se ha creado entre las ARS y los médicos. Las ARS y los médicos no llegan a un acuerdo. ¿Y a quién perjudican? A los y a las trabajadoras y a sus familias. La ARS dice que pagará las consultas, pero no de los dependientes, sino de los titulares. Lo que significa que los trabajadores siempre vamos a estar perdiendo. Nosotros llamamos la atención en esa rueda de prensa a los médicos para que hagan el esfuerzo de intervenir, de dialogar, de hacer posible buscar solución. Y especialmente un llamado al presidente Luis Abinader, para que, ¿verdad? Para que intervenga el presidente. ¿Por qué? Porque la CISARRIL ha dicho que lamentablemente el director de la CISARRIL ha dicho que ha llamado en varias ocasiones a los médicos al diálogo y los médicos no hacen caso. Están engreídos, son indudablemente los que tienen el derecho a quitar la vida, porque en definitiva cualquier error de un médico le quita la vida a cualquier persona, sin intención o con intención, y en ese sentido nosotros decimos que los afectados somos los y las trabajadoras y la familia. Que ya hemos pagado por ese servicio. Un servicio que se paga por adelantado, prepago. Sabemos que la ARS tiene muchos problemas. Sabemos que el sistema que estamos actualmente no es el mejor ni es el más perfecto. Así es. Pero nadie puede negar que este sistema que tenemos actualmente es mucho mejor que el que teníamos con el Seguro Social. Exacto. La gran diferencia es que el copago, que antes no pagábamos, el copago, ahora tenemos que pagar un copago. Porque antes íbamos a los hospitales del Seguro Social. Allí habían grandes problemas, grandes dificultades. Nuestro hospital cumbre era el Gautier. Allí atendían muy bien a todo el mundo, pero con las citas larguísimas, con las dificultades que se daba, teniendo en cuenta que en aquel entonces los que estaban en el Seguro Social eran pocos y no daba servicio a la familia. Así es. Las madres para parir no iban al Seguro Social, tenían que ir a hospitales públicos porque no lo cubría. Las pensiones que recibíamos eran pensiones que indudablemente teníamos esa seguridad de recibir una pensión mínima. Hoy, con el sistema de ahorro individual, esas pensiones tienen muchas limitaciones. Pero recuerden que eran solamente
para aquellos trabajadores que cotizaban en el Seguro Social. Así es. Y muchos empleadores, cuando cumplían la tasa, por ejemplo, si tenían que pagar hasta 3,000 pesos, o sea que estaban limitados los trabajadores a un salario, cuando ese trabajador cobraba más y el empleador lo aumentaba, por ejemplo, si ganaba 3,000 pesos, le aumentaba a 3,500 o a 3,010 o a 3,005 y lo sacaba del Seguro Social. Por eso hoy muchos trabajadores, cuando van a buscar sus pensiones, dicen: óigame, yo trabajé 25 años, yo trabajé 30 años, ¿y qué pasa ahora? ¿Por qué no tengo mi pensión? Porque usted, el empleador, lo sacó del sistema de Seguro Social o nunca estuvo en el sistema por el salario que usted ganaba. Y eso hace un problema, que muchos trabajadores no están recibiendo la pensión mínima porque o lo sacaron o nunca estuvieron cotizando. O cotizaron al principio y después, cuando mejoraron los salarios, lo sacaron del sistema. Automáticamente. Entonces, hoy día, el presidente Luis Abinader, en una forma para ayudar, para complementar, una forma realmente digna, las 400 cotizaciones que había que tener, él está dando pensiones a los que tienen 300 cotizaciones y es posible que a los que tienen menos de 300 cotizaciones también se le pueda dar una pensión. Pero eso es porque el presidente tiene un sentido humano y está ayudando para dar esas pensiones mínimas que son actualmente de 10,000 pesos. Fuera de la ley, porque la ley tiene su establecimiento, así es, dice cómo es. Pero hay mucha gente que la ley, con esas aplicaciones, son perjudicados y es por eso que el presidente Luis Abinader le está dando como una especie de esa gracia. No hay problema, vamos a darle la pensión bajo ese criterio, aunque no hayan completado las cotizaciones. En este conflicto que tenemos con los médicos y la seguridad social y la ARS, ¿quiénes son los que están perjudicados? ¿Quiénes son los que están afectados? Están afectados los trabajadores y su familia. Por eso llamamos a los médicos al diálogo y pedimos al presidente de la República, con su autoridad moral, que llame a los médicos y a la ARS, ya que la CISARRIL no tiene autoridad, como lo ha dicho su director, que los médicos no le hacen caso. Señor presidente, escuche nuestro mensaje. Llame a los médicos, haga una cumbre, porque los trabajadores nos vemos afectados ante esta situación. Indudablemente que estamos tratando de cambiar la ley de seguridad social para hacerla una ley más asequible, más amigable a los trabajadores, porque nosotros siempre mantenemos que todas las enfermedades tienen que ser cubiertas por la seguridad social, todos los procedimientos tienen que ser cubiertos por la seguridad social, todos los medicamentos tienen que ser cubiertos por la seguridad social. Esa es nuestra posición firme. Y la Confederación, en su rol de velar por los mejores intereses de los trabajadores y por ende del pueblo en general, entiende que cuando los médicos no hacen la consulta, ¿verdad? Entonces se perjudican los usuarios, especialmente los trabajadores que pagan su salud antes de ir a la consulta. Entonces nosotros dimos el ejemplo de que en un momento dado hicimos un recurso de amparo al colegio médico, ¿verdad? Porque dejaron de dar los servicios a los trabajadores, a los usuarios. Entonces, en esa dinámica, nosotros continuamos velando por el bienestar del trabajador y que no se le quiten sus derechos a la salud. No hay que olvidar que nosotros no estamos en contra de que los médicos mejoren sus condiciones. Los médicos son nuestros aliados y nuestros amigos. Los médicos tienen que tener salarios adecuados, decentes y que ganar bien. Claro. Estamos de acuerdo, pero no perjudicando a los trabajadores. No, como dicen en mi pueblo, no a costa de los afiliados. Rechazamos categóricamente
todo ese dinero que estamos pagando de nuestros bolsillos. Los trabajadores y la familia pagamos más, alrededor del 40% de la seguridad social extra, además de lo que estamos pagando en el prepago. Señor presidente, por favor, intervenga para buscar solución a este conflicto que nos está afectando grandemente a la familia de los y las trabajadoras. Y las ARS, que le paguen mejores salarios a los médicos, que es bastante el esfuerzo que se hace para hacerse de una profesión de esa naturaleza. Por eso tienen que sentarse a dialogar y buscar realmente un pago justo para los médicos. Pago justo para los médicos, pero que los médicos no sigan afectando a los trabajadores con el copago, con el no te recibo, con ven a 3 meses de cita, y ese procedimiento no entro al quirófano si no me pagan tanto. Hay que entrar a un diálogo y una concertación pensando en los más pobres y en los más necesitados, en la vida misma, que son los trabajadores y las trabajadoras. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes. Bien, estamos celebrando desde el día de ayer un taller importante con los jóvenes afiliados a la CAS. Es un taller que comenzó hace 2 meses atrás por vía Zoom y hoy se está haciendo físicamente, complementando ese taller. Estuvimos en la graduación, en el inicio, tanto Daisy como yo, Josefina, compañero de Peridón Villa, y estuvimos muy bien con la presencia de los jóvenes que dieron seguimiento. Lamentablemente otros jóvenes no pudieron participar por el problema de permiso, pero sí estamos en esa dinámica. Nos sentimos muy contentos de preparar a nuestra juventud para que, a la primera juventud, porque son el presente y el futuro de nuestra confederación y de nuestro país. Así es que ese taller de 3 días para los jóvenes en complementación a lo que ya habían realizado por vía Zoom. Por otro lado, tenemos que resaltar, Daisy, muy importante, que nosotros estamos trabajando duramente para hacer posible que los trabajadores podamos avanzar, y tenemos en el día tuvimos... Por ejemplo, hubo una reunión importante con los compañeros de la zona franca. Muy importante reunión con los trabajadores de Zona Franca. Estuvo Angie, estuvo Ander, estuvieron los compañeros del sindicato SUS y Trajil, estuvo el compañero... Que hay que destacar, Gabriel, usted me va a perdonar, pero bueno, estas reuniones son unas reuniones con diversas expectativas. ¿Qué es lo que queremos? Mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, especialmente a través de los pactos colectivos, que son lo que verdaderamente hay como se derrama un poco lo que es la producción, lo que se genera en una producción, que los trabajadores puedan tener mejoría en su pago de salarios. Hay muchísimas cosas que también no solamente en el área pública, privada, en lo público no lo hay, pero también ahí estamos luchando para que los trabajadores públicos también podamos tener pacto colectivo. Que la mayoría de las instituciones del Estado no tienen ninguna productividad. A todo lo contrario, tal vez son inversiones para ofrecer servicios, pero hay otras cosas que los trabajadores como tal lo pueden obtener, como por ejemplo el salario 14, que nunca lo han tenido un trabajador. Trabajador público, por supuesto. Entonces, ese tipo de reunión, eso es lo que buscamos, solucionar conjuntamente con los empleadores mejores condiciones de trabajo para los trabajadores de Zona Franca, que tienen también su cierta exoneraciones, ¿no? El Estado le da facilidad a la Zona Franca para trasladar, transportar, importar productos de materia prima, y eso creo que por ahí anda también lo que es el compromiso con que los trabajadores ahí también tengan beneficios, especialmente que la mayoría de los empleados sean dominicanos. Así es. Por otro lado también nosotros seguimos insistiendo que tenemos que avanzar en todas las actividades. Ese trabajo de Zona Franca con los trabajadores de Zona Franca es un trabajo activo para ver cómo avanzamos en 2 federaciones de Zona Franca que tenemos.
Una es la Fatrazona y la otra es la Federación Unatrazona. Nosotros esperamos que los empleadores de Zona Franca den cada día más posibilidades para que los trabajadores se organicen. Tenemos grandes problemas en algunas empresas Zona Franca que no quieren permitir que los trabajadores se organicen. Las grandes mayorías de las empresas de Zona Franca no permiten sindicato. Sí permite sindicato varias empresas, por ejemplo la Jaén San Cristóbal en Bonao, Hildan, allá en Guerra, son empresas que han permitido su sindicato y avanzan con buenas relaciones en favor de los trabajadores, en favor de la empresa. Nosotros creemos que el trabajador es el activo más importante de las empresas y por tanto merece tener su derecho a organizarse, derecho a ser posible que les reconozcan ese derecho. Tenemos un problema en varias empresas que cuando un trabajador se quiere organizar lo despiden, lo sacan, y en ese problema queremos insistir que el derecho de los trabajadores es un derecho sagrado constitucionalmente, aprobado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y que por lo tanto es necesario permitir, en base a la ley, los derechos de los trabajadores sean una realidad. Por otro lado también, Capocó, la Caja Popular Cooperativa de Trabajadores, tuvo una reunión importante de sus distintos organismos para aprobar los estatutos de la Caja Popular Cooperativa, aprobar las enmiendas propuestas, y próximamente, la semana que viene, se celebrará una importante reunión ya de Capocó para dejar aprobado las modificaciones estatutarias aprobadas por el Consejo de Administración y los demás consejos en esa conjunta que se hizo. Por otro lado, también saludamos a la EDP, que hizo el inicio, está trabajando en su congreso todavía. Nos invitaron para participar en el acto de instalación. Fue un acto de instalación maratónico, pero bellísimo. Y saludamos a la Asociación de Maestros Dominicano ADP por ese encuentro tan importante, ese congreso que iniciaron en el día jueves pasado. Por otro lado también, nosotros decimos con mucha alegría que nuestra confederación sigue avanzando. Se hizo el curso con Infotet allá en Asua, Daisy, sí, allá en Asua, que fue un gran evento. Y también el de Santiago. En Santiago tuvo el compañero Vicente Díaz y el compañero Luciano Robles. Estuvo el de Asua. Esos cursos que tienen que ver con lo que es un sindicalismo totalmente renovado. Y ahí estuvo en Asua también el compañero Johnny, en un evento formidable. Nosotros seguimos trabajando en la formación porque es aspecto fundamental. La formación. La formación. No hay desarrollo. No hay desarrollo humano ni económico sin una verdadera formación. La formación es clave. La formación sindical para fortalecer la democracia en los sindicatos, para hacer sindicatos que puedan, más solidaridad entre los sindicatos, que puedan avanzar en el desarrollo de los trabajadores. Y también Gabriel estar totalmente preparado para defendernos y para defender y para demandar la cosa justa que tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras. Cada día uno se siente bien porque el Señor, la CAS, especialmente la CAS, está la dinámica de siempre estar en ese activismo, llevando orientación y llevando información para que los trabajadores estén cada día más preparados para que aprendan a defender sus derechos. Por ejemplo, ese mismo curso que se está desarrollando en el INFAS con los jóvenes, decía el mismo compañero Gabriel, que avanzamos cuando preparamos a los jóvenes a luchar por sus mejores intereses, aspirar, tener aspiraciones. Entonces con eso nosotros contribuimos con el desarrollo del país. Bueno, muy bien, vamos a tener una breve pausa y volvemos con ustedes. Por favor, quédese con nosotros. Bien, nosotros tenemos una gran preocupación por lo que se está desarrollando en nuestro país, que es la violencia. Un auge de la violencia en estos últimos días
y siempre sabemos que para la época de Navidad hay más ladrones, hay más violencia, pero las muertes que se han dado en los últimos días, las violencias que se han dado, seguimos hablando, insistiendo que el problema fundamentalmente está en la familia, en las escuelas, pero en la familia sobre todo. La violencia es falta de valores, es los valores que no existen, los valores de la familia se van perdiendo. La familia dominicana ya no enseña, en las escuelas la moral y cívica ya no existe, y la juventud poco a poco va creciendo sin valores. El primer valor es la dignidad humana. La grandeza es ser hijo de Dios. La grandeza de cada ser humano, independientemente de que crea en Dios o no. La dignidad humana, la grandeza. Y esa dignidad humana se pierde cuando una persona mata a otra persona, no respeta sus derechos, no respeta su libertad. Y ese problema se da con mucho acierto en nuestro país. Por eso insistimos que la familia tiene que retomar los valores. Las escuelas deben respetar y aumentar la enseñanza de los valores. Mira, Daisy, ahora se están enseñando en todo este asunto una serie de cosas que podríamos decir dañinas a la sociedad. Sí. Que el matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer. Sí. Que la política de que la mujer es igual que el hombre y que hay igualdad de género. Y eso no es verdad. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Así. Como decía un amigo mío, cuando los hombres paran, entonces serán iguales. Lo que nosotros reclamamos es la igualdad de derechos. La igualdad de derechos, no de género. Porque el género, eso es una política equivocada. Es una posición del neoliberalismo. Y esa posición de que tenemos que permitir, sí hay la libertad, pero esa posición que querer incluir en la escuela, que no hay género, que son iguales el hombre y la mujer, es violando no solamente la ley de Dios, sino violando la ley humana, la ley natural. La naturaleza es hombre y mujer. La naturaleza no es hombre con hombre ni mujer con mujer. Eso es uno de los grandes errores que estamos dentro de esta sociedad. Todo eso permite, toda esa actitud y posición de antivalor es la que está carcomiendo nuestra sociedad, es la que está haciendo un daño tremendo a nuestra sociedad. No hay los divorcios continuos, las separaciones continuas, los pleitos en la familia, que no hay solidaridad, que no hay comprensión. Esto nos está llevando a nosotros a grandes problemas. La situación de los jóvenes, ¿cómo están? ¿Quiénes son ahora mismo los problemas fundamentales en la juventud? Indudablemente es un problema de los hogares, es un problema de las escuelas. No hay valores y estos valores nos están llevando a una sociedad con muchos problemas y mucha dificultad. Nosotros queremos llamar la atención. No es una culpa del gobierno. No. En cuanto que en la escuela sacara la moral y cívica. Eso sí es la culpa del gobierno, porque es el gobierno que ha sacado, no este gobierno, porque no es cuestión de este gobierno, pero sí llamamos a nuestro presidente que intenten de nuevo colocar los valores éticos, morales en nuestras escuelas. ¿Para qué? Para que lo que yo no aprenda en mi casa, para lo que yo no aprenda en mi hogar, para lo que yo no enseñen mis padres, por lo menos los maestros enseñen los valores, enseñen cómo actuar ante la vida frente a estos antivalores que se están desarrollando. Es preocupante la violencia que se desata en nuestro país, como también es preocupante el problema del irrespeto en la conducción. Somos uno de los países más graves que tiene mayor muerte de accidente de tránsito. ¿Y a eso qué se debe? A lo mismo de Daisy, a la violencia, a los antivalores, a las prepotencias, sí, a la falta de formación, al irrespeto. Y fundamentalmente, donde tenemos más muerte es en los motoristas, lamentablemente.
Pero también las personas que no respetan las leyes, no respetan, no tienen conocimiento, una a veces, y otro es el irrespeto a la ley. Sí. Si aquí dice que hay que conducir a 60, vamos a 120. Así si aquí es. dice que hay que llegar a 100, vamos a 140. No hay respeto a las normas. Aquí hay cosas que han pasado que, mira, eso llora ante la presencia de esa última muchacha que murió lamentablemente. Justamente. Como se ve, parece que venía un exceso de velocidad a tomar una curva y exceso de velocidad. El carro chocó lamentablemente. ¿Por qué se da eso? Bueno, muchas veces también se da al efecto de alcohol, al efecto de droga. No estoy diciendo que esa muchacha estaba en eso, no digo eso. No estoy diciendo, estoy hablando en sentido general. Muchos de los problemas que se dan en la conducción es también por el efecto del hogar, de la bebida, del alcohol y el efecto de la droga. Eso se da con mucha frecuencia y lamentamos mucho las muertes de gente joven. A mí me dicen que esa capacidad que tienen ciertos delincuentes para matar a una gente es que supuestamente antes de salir a la calle con una arma primero se drogan. Porque mira, acerca de mi oficina, mataron a un muchacho, hay un señor de 50 años de edad en una bomba por quitarle un celular, un sencillo celular. Dejaron el celular porque lo tuvieron que dejar, pero sin embargo a él lo mataron. Esta jovencita también que por Jimaní, que mató, que un familiar, un allegado a la familia se la llevó y la descuartizó. Pero ¿y qué es lo que estamos pensando? ¿Y qué es lo que le está pasando a este país? Dios mío. Al país y el mundo, porque lo que pasa en Estados Unidos es terrible. Lo que pasa en otros países es terrible. Bueno, Daisy, el 8 de noviembre se cumplen 127 años del Día Internacional del Descubrimiento del Rayo X. Ah, qué bien. Y a Sonaltín nos está invitando para celebrar el Día del Tecnólogo de imágenes para el diagnóstico. Sí. Esta es una actividad que está programada para el 12 de noviembre. El 8 de noviembre es el 127 años del Día Internacional del Descubrimiento del Rayo X. Y Sonaltín, una organización afiliada a la CAS, va a celebrar el sábado 12 de noviembre, va a celebrar ese gran encuentro con una jornada educativa allá en el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, INFAS, CAS, que es el INFA. También quiero informar, en los minutos que nos quedan, Daisy, que estoy saliendo mañana para Uruguay a una actividad muy importante, y estoy regresando el próximo miércoles en la noche. Es una actividad de formación de la Confederación Internacional, la Confederación de las Américas, la CCA, y vamos a estar por Uruguay a partir del domingo muy temprano, a regresar el miércoles ya en la nochecita. Por otro lado, yo quiero decir que yo acabo de regresar de México también. Ya, eso lo vimos ya. Eso lo vimos ya. Claro, eso lo vimos. Okay. Y también se va a Perú, va a salir el compañero Perión Villa, Altagracia Jiménez, a una actividad de solidaridad mundial y de los sindicatos cristianos belgas que se va a celebrar allá en Lima. Así que le deseamos buen viaje a todos nosotros que vamos a viajar. Y esperamos lo mejor para ustedes. Y por último, queremos llamar la atención en este minuto, reiterar nuestra atención al señor presidente para que urgentemente convoque el diálogo. Él convoque en una cumbre, si es necesario, entre la ARS y los médicos para que podamos alcanzar paz. Porque ahora los médicos se han alzado a las calles junto con otras organizaciones, promoviendo una actividad que nos recuerda los viejos campos, los viejos años para atrás de las movilizaciones que ahora están tomando en contra de la ARS y de la AFP. Señores, pongan atención. Los reclamos de los médicos, lo primero que ellos tienen que hacer es debratar su ARS y quitar los gastos de bolsillo y los abusos que muchos médicos están cometiendo contra la población. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes. No
Ya terminamos nuestro Terminamos programa. por el día de hoy, Agradeciendo agradeciéndole la presencia, ¿verdad? De permitirnos también entrar en sus hogares. Les prometemos que el próximo sábado les traeremos un programa similar. Así que buenas tardes. Buenas tardes, hasta nuestro próximo programa, si Dios lo permite. Hasta pronto, pues.